¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a El Motivo es el Poema, un espacio para hablar de poesía. Mi nombre es Daniel Grosso y en esta ocasión nos vamos a dedicar a reflexionar de forma improvisada sobre Jorge Luis Borges. Nada más y nada menos. Jorge Luis Borges, por unanimidad, prácticamente por unanimidad, el escritor argentino más grande de todos los tiempos. Jorge Luis Borges nunca escribió una novela, ¿no? Dato curioso, tenemos al escritor más grande de todos los tiempos de Argentina, y se trata de un escritor que, si bien vivió durante prácticamente todo el siglo XX, nunca escribió una novela. Sí exploró en los territorios de la poesía, el ensayo y la narrativa breve, el cuento. Y más de una vez ha logrado entrelazar estos géneros, provocando una suerte de textos híbridos de una maestría infinita. El Motivo es el Poema es un canal de poesía, así que vamos a hacer foco en la poética de Jorge Luis Borges. Pero, como lo hicimos en el episodio anterior, en donde nos dedicamos a hablar de Horacio Castillo y su poema Dice Eurídice, ¿no? Que guarda una intertextualidad con el mito griego de Orfeo y Eurídice. Como lo hicimos en ese capítulo, aquí también lo vamos a hacer de forma improvisada. Así que, sin ninguna ruta trazada, cuando pienso en la poesía de Jorge Luis Borges, bueno, lo primero que se me viene a la mente es el soneto número 2 de Ajedrez. Sin embargo, ya es un poema que hemos tratado aquí en El Motivo es el Poema, cuando vimos los 5 mejores sonetos de la historia argentina. Es un video que se puede encontrar en este canal, los 5 mejores sonetos argentinos, aquí en El Motivo es el Poema. Sin embargo, bueno, podemos hacer una mención de cómo termina ese fantástico soneto de Jorge Luis Borges. Recordemos, para los que quizás no estén muy avispados en el asunto, un soneto es una forma poética que consta de 14 versos y en donde cada verso habitan 11 sílabas poéticas, divididos en 4 estrofas, normalmente 4-4-3-3. La variante principal es el soneto inglés, que es 4-4-4-2. Bueno, la segunda parte del soneto Ajedrez de Jorge Luis Borges, bueno, vamos a buscarla, ¿no? Creo que me la recuerdo de memoria, pero a ver si la recuerdo de memoria. Dice... no, creo que lo tengo que recitar todo para... Bueno, lo vamos a recitar todo, a ver si me lo acuerdo. Tenue rey, sesgo alfil, torre directa... No me lo acuerdo. Vamos a buscarlo. Ajedrez 2 Borges. ¿Cómo es? Tenue rey, sesgo alfil, torre directa y encarnizada reina, ¿es? A ver, vamos a ver. Algo parecido era. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino,
Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar de otro tablero. De negras noches y de blancos días, Dios mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía. Impresionante soneto de Jorge Luis Borges. Lo podemos relacionar, ¿por qué no?, con su cuento Las ruinas circulares. El tema principal de este soneto, bueno, uno de los temas principales es la cuestión del libre albedrío, ¿no? Si existe o no existe libre albedrío. Acá Borges pareciera dejar inferir que, al igual que las piezas del ajedrez, somos movidos a voluntad de una entidad superior, como puede ser Dios. Lo lindo que después también se pregunta, ¿y cuál es el Dios que mueve a Dios, no? En Las ruinas circulares tenemos un ejercicio de ficción también que tiene que ver con esto, ¿no? Porque el cuento es un cuento, ¿no? Trata de una suerte de mago que engendra desde el sueño, lo traspasa a la realidad material a un ser humano, ¿no? Su objetivo era soñar un ser humano desde cero hasta poder materializarlo, ¿no? Y para esto pide, después de intentar un montón de veces en vano, solicita la ayuda del dios del fuego y logra materializar a su criatura al plano de lo real, ¿no? Luego lo deja partir y al tiempo se entera que hay alguien que anda por ahí sin que el fuego lo queme, ¿no? El dios del fuego le había dicho que solamente esa era la única diferencia con otro ser humano que iba a tener su creación, ¿no? Y entonces este mago se entristeció porque entendió que su criatura había descubierto que no era más que un simple simulacro, ¿no? No era más que la proyección de alguien que lo estaba soñando, o sea, este mago, él. Y en esa tristeza, ese mago, aprovechando que había un templo en ruinas que se estaba prendiendo fuego, se entrega a morir quemado por el fuego. Sin embargo, el fuego tampoco quema al mago. Por lo tanto, el final nos deja entrever que el propio mago también se trataba de otra proyección de alguna otra entidad superior que lo estaba proyectando, ¿no? Y ese cuento y también este poema lo podemos relacionar con otra poesía de Jorge Luis Borges, que es El Golem. A ver. El Golem, Borges. Vamos a leerla. Bien. El Golem de Jorge Luis Borges dice lo siguiente. Si, como afirma el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa,
En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería, no a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explica el universo, esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga, y logró al cabo de años que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Scholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas zalemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo? Y la inacción dejé, que es la cordura. ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana di otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Extenso e impresionante poema de Jorge Luis Borges. Realmente, ¿no? Yo lo voy a dejar en la descripción del video, al igual que la segunda parte de Ajedrez que ya hemos leído. Es un poema que tiene muchísimo para analizar. Arranca muy bien, ¿no? Así como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. La relación entre lenguaje y realidad. Si como afirma el griego en el cratilo se refiere a Platón, ¿no?
Entonces, a partir de esta cuestión que la filosofía ha tratado arduamente, ¿no? Que es la relación entre el lenguaje y la realidad, parte Borges desde aquí para introducirse en los territorios de la Kabbalah o de la Cábala, en donde, como cuenta Borges en el poema, por milenios se ha buscado el nombre de Dios, ¿no? Se pensaba que si se conseguía el nombre de Dios, se podía de alguna manera experimentar lo que la deidad experimenta. Entonces, está muy bien después la referencia a Adán, ¿no? Que también daba nombre a las cosas, ¿no? Y de aquí luego vamos a la historia, que por eso la relacionamos con las ruinas circulares. Tenemos ahora un personaje que también pretende crear vida así como lo hizo Dios, ¿no? Lo consigue a partir de que encuentra el nombre de Dios, este rabino de Praga, y con esa suerte de magia logra crear a un ser humano, pero muy inferior al rabino que lo creó, ¿no? Y cuenta, ¿no? Las desventuras de este rabino con su criatura, al principio muy entusiasmado, ¿no? Enseñándole las cuestiones del universo, ¿no? Pero después comprobando que su criatura jamás pudo hablar, y entonces decía el poema, más parecido a una cosa, un animal, que un ser humano, ¿no? Y entonces el rabí entristecía al observar a su criatura, y cierra espectacular Borges diciendo: en la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Es magnífico. Borges en alguna ocasión ha dicho que probablemente seamos los seres humanos, ¿no? La creación de un Dios errático, de un Dios infantil, del cual los otros dioses se burlan, ¿no? Haciendo alusión a las imperfecciones del ser humano, ¿no? A juzgar por su obra, el ser humano, dice Borges, probablemente seamos la acción creadora de un Dios infantil, inmaduro, del cual los dioses superiores se burlan. Bueno, como verán, tenemos tópicos que se van repitiendo en la poesía de Jorge Luis Borges, y como verán también tenemos una poesía que no teme en sumergirse en profundidades filosóficas con mucho tino, ¿no? Borges es la personalidad latinoamericana del mundo de las letras y de la cultura letrada, erudita, no sé si filosófica también decirlo, pero que más ha influenciado en la filosofía hegemónica que le sucedió. Ningún otro latinoamericano tuvo tanto impacto en la filosofía académica hegemónica europea, como el impacto que
provocó Jorge Luis Borges en los principales filósofos que vivieron después de él o después de que su obra fuera publicada, ¿no? Borges tuvo incidencia directa en Michel Foucault. Justamente Michel Foucault tiene un libro que lleva por nombre Las palabras y las cosas, ¿no? En donde reflexiona, ¿no? ¿Cuál es esa relación entre el lenguaje que nos hace ver la realidad de tal o cual forma? Foucault lo hace en diferentes épocas, ¿no? Analiza cómo la forma de ordenar la realidad en diferentes épocas hace que la realidad vaya mutando hacia un lado o hacia el otro. En ese libro, Foucault, Las palabras y las cosas, los primeros vocablos que se leen es lo siguiente. Dice: este libro nace de un cuento de Jorge Luis Borges, ¿no? Y ahí en ese prefacio empieza a explicar Foucault por qué nace Las palabras y las cosas, uno de sus principales libros, a partir de un cuento de Jorge Luis Borges, que es El idioma analítico de John Wilkins. Hay un tópico entonces frecuente en la obra de Jorge Luis Borges, que es la cuestión de el lenguaje y su relación con la realidad. Otro de los tópicos que se deja ver en la poesía de Jorge Luis Borges es la cuestión del tiempo. De hecho, en uno de los cuentos que ya nombramos, Ruinas Circulares, hay como una alusión al eterno retorno de Friedrich Nietzsche. Borges fue un muy buen lector de Nietzsche, y Las Ruinas Circulares es una suerte de puesta en abismo, ¿no? En el cuento se deja ver cómo hay como una aparente circularidad, ¿no? De planos que de alguna manera evocan el eterno retorno, ¿no? ¿Y por qué ruinas? Y porque si el eterno retorno es tal y el libre albedrío en consecuencia es negado, el ser humano, el hombre, no es más que ruinas, ¿no? O cae sumergido en las ruinas al percatarse, ¿no? Al percatarse de que no existe el libre albedrío, como deja entrever el primer poema que leímos, que es la segunda parte de Ajedrez. Borges tiene un magnífico ensayo que se titula Nueva refutación del tiempo, y es lo que vamos a buscar en este mismo momento. Nueva refutación del tiempo. Nueva refutación del tiempo es un ensayo que termina con una poesía excelente, que como quien no quiere la cosa se va desprendiendo del texto para darle conclusión. Ay, no, puse cualquier cosa. A ver, nueva refutación del tiempo. Acá lo tenemos. Básicamente, en este ensayo, Borges juega con las posibilidades de la filosofía idealista y empirista, no va el va el y empirista de Hume, de David Hume, y la filosofía idealista del obispo Berkeley. Este
en un idealismo radicalizado, entendía que la materia no existe sino como proyección de la mente, mientras que Hume negaba el sujeto por entenderlo como la sumatoria de sus sensaciones, ¿no? de la sumatoria de sentidos, ¿no? Eso no hacía a una unidad, a un sujeto, ¿no? Es lo que más o menos planteaba David Hume. Entonces Borges lo que dice, si Hume o el empirismo niega el sujeto y el idealismo niega la materia, ¿por qué no con los mismos argumentos no negar el tiempo? Se pregunta Borges. Es un ensayo exquisito, altamente recomendable. Y como les decía, termina de esta manera. Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino, a diferencia del infierno de Swedenborg y del infierno de la mitología tibetana, no es espantoso por irreal. Es espantoso porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Es impresionante con el nivel de poesía que termina este ensayo de Jorge Luis Borges, Nueva refutación del tiempo. Decíamos, ¿no?, que Borges logró mezclar los géneros del ensayo, del cuento y de la poesía de forma magistral, ¿no? Acá tenemos un claro ejemplo. Me quedo con esta parte para partir hacia otro poema que, bueno, es poema en la medida en que querramos que sea poema, ¿no? Dice, nuestro destino no es espantoso por irreal, es espantoso porque es irreversible y de hierro. Nuevamente está metiéndose Borges con el tema del libre albedrío. Y hay un texto de Borges que lo podríamos pensar como un poema, Inferno 1.32, que ya estoy buscando en este mismo momento para compartirles y leerles porque es breve y se deja leer. Bueno, Inferno 1.32 guarda una intertextualidad con la Divina Comedia, ¿sí? Es una cita, este título de la Divina Comedia, en donde aparece un felino. Y entonces, esta suerte de prosa poética empieza hablando de un felino. Dice, desde el crepúsculo del día hasta el crepúsculo de la noche, un leopardo en los años finales del siglo XIX veía unas tablas de madera, unos barrotes verticales de hierro, hombres y mujeres cambiantes, un paredón y tal vez una canaleta de piedra con hojas secas. Ese leopardo no sabía, no podía saber, que anhelaba amor y crueldad y el caliente placer de despedazar
y el viento con olor a venado, pero algo en él se ahogaba y se revelaba, y Dios le habló en un sueño. Vives y morirás en esta prisión, para que un hombre que yo sé te mire un número determinado de veces, y no te olvide y ponga tu figura y tu símbolo en un poema que tiene su preciso lugar en la trama del universo. Padeces cautiverio, pero habrás dado una palabra al poema. Dios en el sueño iluminó la rudeza del animal y éste comprendió las razones y aceptó ese destino, pero solo hubo en él cuando despertó una oscura resignación, una valerosa ignorancia, porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de una fiera. Años después, Dante se moría en Ravenna, tan injustificado y tan solo como cualquier otro hombre. En un sueño Dios le declaró el secreto propósito de su vida y de su labor. Dante, maravillado, supo al fin quién era y qué era y bendijo sus amarguras. La tradición refiere que al despertar sintió que había recibido y perdido una cosa infinita, algo que no podría recuperar ni vislumbrar siquiera, porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de los hombres. Bien. Otro texto que voy a tener que dejar abajo en la descripción de este video para que lo puedan apreciar con una buena relectura. La clave de Borges está en la relectura 10.000 veces más que en la lectura. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro. La riqueza de los textos borgesianos radica en su relectura 10.000 veces más que en su lectura. La cuestión del destino y del libre albedrío en este texto me parece que está tratada nuevamente de forma magistral. Decíamos, ¿no? El título hace una referencia a la Divina Comedia, donde aparece un felino. El texto empieza hablando de un felino que padecía cautiverio. Vuelve a aparecer el elemento Dios en Borges. Le revela en un sueño que el propósito de su vida es permanecer en esa cárcel para que un poeta lo vea y la imagen de ese felino quede en el inconsciente del poeta. Esto es una lectura freudiana. A Borges no le gustaba para nada Freud, pero es una lectura que me parece muy válida que podemos hacer. Dios le dice al felino: padeces cautiverio, pero le habrás dado un símbolo al poema. Entonces el animal se queda tranquilo, aunque no logra entenderlo al despertar, porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de una fiera. Y, párrafo aparte, Borges dice: años después Dante, el autor de la Divina Comedia, se moría en Ravenna, y también Dios se le aparece en un sueño y le revela a sí mismo el propósito de su vida. Pero al despertar, Dante se olvida de aquella revelación porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de los hombres. Otra vez jugando con diferentes niveles, ¿no? Un animal, un hombre, Dios. Y la incomprensión de la máquina del mundo, la incomprensión por parte del hombre de cómo funciona el universo, y un guiño de que el funcionamiento del universo justamente tiene que ver con una maquinaria, con cierto principio de causalidad que operaría en ella, la cual
no deja espacio para el libre albedrío. Pareciera dar a entender Borges que los seres humanos no somos más que el resultado de todas las experiencias a las que fuimos expuestos en la vida y que quedan en nuestro inconsciente y que a partir de ella operamos, a partir de ella accionamos, como sucede en este texto, ¿no? En donde Dante vio un número de veces que Dios solamente sabía, a un leopardo en una jaula, y después, escribiendo la Divina Comedia, lo transforma en un verso de su obra máxima, a ese leopardo que vio encerrado un número determinado de veces y que quedó en su inconsciente, ¿no? Qué maestría realmente la de Jorge Luis Borges, ¿no? Al afirmar que la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de los hombres, mientras que pareciera explicar cómo funciona la máquina del mundo, justamente. Bueno, vamos a leer un poema más de Jorge Luis Borges, en donde algunos de estos tópicos que ya fuimos mencionando en su poesía van a aparecer seguramente, y que se trata de un poema que tiene que ver con la historia argentina. Poema conjetural es la próxima pieza que vamos a leer de Jorge Luis Borges para ir cerrando ya con este capítulo de El motivo es el poema. Te comento que si estás escuchando esto y tenés ganas de suscribirte al canal, lo podés hacer en este mismo momento. Mientras yo estoy buscando el poema conjetural de Jorge Luis Borges. Suscribirse es totalmente gratuito y a mí me motiva a seguir produciendo contenido de este tipo. Así que si te gusta este contenido, suscríbete, así yo me motivo a seguir creando cosas por el estilo. Ahí abajo del video tendría que aparecer un botón rojo que dice suscribirse o algo por el estilo. Y ya que estás por ahí, ponle me gusta al video. Porque si yo veo que los seguidores aumentan, yo realmente me motivo y sigo haciendo capítulos así como este. Bien, tengo ya ante mis ojos el poema conjetural de Jorge Luis Borges. Aparentemente Borges era una especie de bisnieto o tataranieto de Francisco Narciso de la Prida, que es uno de los personajes históricos reales que tuvieron protagonismo en la independencia de Argentina. Poema conjetural es una pieza muy conocida de Jorge Luis Borges, en donde se relata la muerte de la Prida en mano de los federales. Por los años de la Revolución de Mayo y lo que vino después, habían dos partidos en Argentina que eran los principales, ¿no? Dos ideologías contrapuestas, que eran los unitarios y los federales. En esta dicotomía política, los unitarios enarbolaban la bandera de la civilización, ¿no? Y acusaban a los federales de ser salvajes. Esto es lo que Sarmiento
en su Facundo retrata como civilización o barbarie, ¿no? Que es una de las obras fundamentales de la literatura y de la política argentina. Y que, vale mencionar, es una obra del Facundo de Sarmiento con mucha poesía. Hay una prosa poética muy, muy, muy rica en el Facundo de Sarmiento. Bien, creo que era necesario aclarar esto, ¿no? Laprida era unitario entonces y muere en manos de los federales. En Poema Conjetural lo que hace Borges es un ejercicio de relatar la muerte de Laprida a partir de lo que habría estado pensando Laprida al momento de morir. Entonces hace conjeturas de lo que habría pensado Laprida al momento de morir. Por eso Poema Conjetural, que tiene una epígrafe, dice: el doctor Francisco Laprida, asesinado el 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla deforme y las victorias de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos, como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer. Hoy es el término, la noche lateral de los pantanos me acecha y me demora, oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas, yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de Laprida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar, yo aguardo que así sea. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí, ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Me parece magnífico realmente. Casi todo lo que hemos comentado en este capítulo sobre las reflexiones que propicia la obra de Jorge Luis Borges parecieran condensarse de forma espectacular en este poema, ¿no? Decíamos, ¿no? Esto de las ruinas circulares, ¿no? Del hombre que cae en ruinas al percatarse de la circularidad con la que el universo se desenvolvería. Y acá hay un guiño a esto, ¿no? Dice, Dios desde el principio lo supo, el círculo se va a cerrar,
yo aguardo que así sea. ¿No? Otro de los temas, el libre albedrío, nuevamente acá negado aparentemente, por lo menos por Jorge Luis Borges. Dice, al fin he descubierto la recóndita clave de mis sueños, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. O sea, igual que la tesis de Lutero sobre el libre albedrío. Todo lo que hacemos es porque Dios así lo quiso. No tenemos voluntad propia para desenvolvernos en la vida. Somos títeres de Dios, por decirlo de alguna forma. Otro de los temas que tratamos, hablando de la poesía de Jorge Luis Borges, es la relación entre lenguaje y realidad. Y aquí también está, a partir de este guiño, este tópico, la letra que faltaba. Antes, la suerte de Francisco de la Prida. Antes, a esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba. Aquí otra vez haciendo alusión a esta tradición cabalística, ¿no? De encontrar una vinculación entre las letras, el lenguaje, la palabra, dicho sea de paso, la materia prima de la poesía, con la realidad, ¿no? Y todo esto como marco teórico, digamos así, de un tópico que también es muy trabajado en Jorge Luis Borges, que es la antinomia sarmientina de civilización y barbarie, ¿no? Siempre en Borges el sur es sinónimo de barbarie. Esto lo podemos apreciar con mayor precisión en su cuento, uno de sus principales cuentos, que se denomina justamente El Sur, ¿no? En donde un erudito bibliotecario, un alter ego de Borges, porque si hay algo en Borges también, por si no quedó claro, es que arma un entramado literario tal que la realidad y la ficción sufren ahí un limbo, una confusión a partir de entrelazarse la una con la otra, ¿no? Y en esta intención Borges suele introducirse a él mismo en sus obras de ficción. Lo vimos cuando leíamos los últimos versos de Nueva Refutación del Tiempo, ¿no? Termina diciendo, yo desgraciadamente soy Borges, o algo por el estilo. En el cuento El Sur, Borges introduce un alter ego suyo, porque era un bibliotecario, un erudito, como Borges lo fue, que descendía por un lado de en su árbol genealógico, tenía como una ramificación que tiene que ver más con la civilización, con antepasados ingleses por parte de su padre, en el caso de Borges, ¿no? Y por criollos, hombres que fueron soldados, gauchos, por el lado de su madre. Y en este cuento, este alter ego de Borges corría la misma suerte, ¿no? Pero era bibliotecario y al mismo tiempo en el cuento se dice que, sin embargo, él tenía ganas de encarnar más su otra ascendencia, la descendencia de cuchilleros, de barbarie, de gauchos.
Y bueno, en este cuento, este bibliotecario agoniza en un hospital, pero tiene una especie de ensoñación. Eso es una interpretación posible, ¿no? En donde sale del hospital y se toma un tren y va hacia el sur, que claramente dice cuando se cruza la avenida Rivadavia, todos sabemos que ahí ya estamos entrando al sur. Y con mucho decoro Borges va describiendo cómo cambia la cosa cuando se cruza la avenida Rivadavia, cuando se va hacia el sur y se adentra el personaje en los territorios de la barbarie. En esos territorios de la barbarie es atacado por unos hombres con pinta de gauchos, cuchilleros, borrachos en una pulpería y deja entrever el final del poema que este alter ego de Borges, este bibliotecario, este personaje, aunque no sabía usar el cuchillo, se bate a duelo en una batalla contra uno de estos bárbaros cuchilleros ebrios que lo encontraron, por esto que decíamos al principio, ¿no? Porque siempre tuvo como esas ganas, este personaje, de encarnar más su ascendencia materna, no tanto la ascendencia de la civilización que había heredado por parte del padre, ¿no? Y ahí también hay una cuestión con el nombre, ¿no? Porque recién acepta el duelo cuando alguien pronuncia el apellido del personaje. Siempre esto en Borges, ¿no? La relación entre las palabras y la realidad. En este cuento, solamente cuando uno de estos gauchos pronuncia el nombre del personaje, que era el apellido, Dalman, recién ahí Dalman entiende que su destino es batirse a duelo, cuchillos mediante. Y este poema que estábamos leyendo hace un momento nada más, poema conjetural, termina así, pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí, ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Pero antes, un ratito antes, decía que, dice: yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas. Pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Bueno, en este tópico civilización y barbarie, Europa es la civilización y Sudamérica es la barbarie. Y en este poema, donde se hacen conjeturas sobre lo que habría pensado Francisco de la Prida en los segundos antes de morir, Francisco de la Prida, al igual que Dante en Inferno 1.32, acepta su destino. Bien, gente, hasta aquí entonces Jorge Luis Borges y su poesía. Prometo dejar todos los textos leídos en la descripción de este video para que los puedan apreciar con mayor magnitud, porque, insisto, la riqueza del escritor argentino más importante de todos los tiempos, Jorge Luis Borges, no radica en su lectura, sino en su relectura. Hasta aquí este capítulo del motivo es el poema. Mi nombre es Daniel Grosso. Me despido deseándoles el mejor de los éxitos
pero el mejor de todos los éxitos. Y agradeciéndoles por estar del otro lado, también les voy a pedir nuevamente que se suscriban a este canal. Así la cifra de seguidores o de suscriptores se agita, se mueve, aumenta y yo me motivo a seguir produciendo contenido de esta índole. Muchísimas gracias nuevamente, que estén muy bien y que sea poesía.